Al mensaje de esta tarde le he titulado Héroes. Ese es el tema que quiero predicar en esta tarde, héroes. Y quiero iniciar, hermanos, diciendo que desde niño nosotros crecimos con una caracterización de lo que eran los héroes en aquel tiempo. Los grandes héroes de película, de las historietas, personajes con capa y con superpoderes. Fuimos marcados en nuestra infancia nosotros con estos superhéroes. Y obviamente en nuestra inocencia nosotros creíamos que ellos sí tenían poder y que ellos sí existían, que eran héroes de la vida real, que una pequeña señal era suficiente para que aparecieran y nos libraran de algún tipo de peligros. Pero en la medida que vamos creciendo, a la larga nos damos cuenta que ellos también son personas de carne y hueso y con los mismos o probablemente con mayores problemas de los que nosotros tenemos. En mi caso personal, yo era bastante fans, diría yo, a Superman. Cada una de las películas de Superman, interpretada por el personaje o por Christopher Reeve, que murió en una situación difícil, ¿no? Parapléjicamente, quedó parapléjico después de la caída de una caída en uno de sus caballos, ¿verdad? Él le gustaba jinetear sus caballos y él quedó en una situación bastante difícil. El gran superhéroe, Superman, el hombre de acero. Y uno se pregunta, ¿existirán héroes en este tiempo? La Biblia menciona acerca de algunos héroes. También la Biblia le llama héroes de la fe. Y quiero llevarles a este pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 32 al versículo 38. Quiero que leamos la palabra del Señor. Si usted tiene Biblia en casa, quiero invitarle a que abra su Escritura y estudiemos en esta tarde juntamente la palabra del Señor. Dice el verso 32 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cuando leemos, amada iglesia, la historia de estos grandes hombres de Dios que aparecen en los anales de la historia bíblica, en los registros de la historia bíblica, como los grandes héroes de la fe, para algunos de nosotros esto suena inalcanzable, porque cuando de niños pensábamos que los superhéroes de historieta o lo que nos presentaba la pantalla pequeña o las grandes producciones del cine de Hollywood, nosotros creíamos que ellos eran los héroes. Pero en la medida que fuimos creciendo, nos fuimos desilusionando y obviamente nos basamos a un mundo real. Y en un mundo real sabemos que no existen estos superhéroes, pero que sí hay héroes que bíblicamente conquistaron reinos, que bíblicamente, como lo dice el escritor a los Hebreos, murieron
experimentaron situaciones cruciales, difíciles, adversidades, y que a pesar de todo ello no renunciaron a su llamado, no renunciaron a su fe. Para algunos de nosotros, aparecer en los anales de la historia bíblica sería casi imposible, inalcanzable. Diríamos nosotros: no, yo no puedo compararme a Abraham, yo no podría compararme a Gedeón, yo no podría compararme a Jefté, a Sansón. Pero cada uno de ellos tuvieron debilidades. ¿Por qué? Porque al igual que estos grandes héroes que de pequeño considerábamos como nuestros personajes favoritos, ellos también son personajes, o fueron personajes de carne y hueso. Fueron gente obediente a Dios, fueron gente temerosa del Señor, fueron personas que estuvieron atentos al llamado de Dios y cumplieron el propósito de Dios en esta tierra. Y nosotros como iglesia en esta generación seguimos el modelo de fe, el modelo de conducta de estos grandes hombres de Dios. Pero también cometieron errores. Y aquí es donde yo quiero tratar de acercarle a usted a esto que le hemos titulado héroes. Porque ya no está Abraham, ya no está Gedeón, ya no está David en esta tierra para asumir los grandes retos que esta vida nos está, los grandes retos que enfrentamos en esta sociedad. Ya no se encuentran ellos, pero se encuentra una generación de hombres y mujeres que en este siglo XXI hemos sido llamados por el Señor para poder asumir los grandes desafíos. Existen grandes retos, amada iglesia, y esto solamente podemos asumirlo aquellos hombres, aquellas mujeres que han entendido cuál es su papel en esta tierra, que han entendido cuál es su función en esta tierra. Y probablemente, como no se puede escribir otra Biblia, porque la Biblia ya está escrita, pero probablemente nuestros nombres sean registrados en los anales de la historia del cielo, en los registros del cielo. Y tú ahí donde te encuentras puedes aparecer como un hombre de fe, como una mujer de fe, que será recordado por tus generaciones. Tus hijos hablarán de tu fe, tus nietos hablarán acerca de tu fe, tus bisnietos hablarán acerca de aquel bisabuelo, de aquella bisabuela que tuvo una fe inquebrantable en Dios. No se trata de perfección, porque nadie es perfecto. Ninguno de nosotros somos perfectos. Los pastores somos criticados muchas veces porque cometemos errores. Pero es que ¿quién no va a cometer errores? Es probable que entiendas que sí tenemos un papel que desempeñar como pastores, como líderes de una congregación, pero también somos gente de carne y hueso, que hemos aprendido a creerle a Dios a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras imperfecciones. Estamos cada día acercándonos al trono de la gracia para alcanzar su misericordia. Yo estudiaba un poco lo que la Real Academia Española dice acerca de lo que es un héroe. Y lo define así simple. Dice que un héroe es una persona ilustre y famosa por sus hazañas y sus virtudes. También menciona algunos requisitos. Dice que para que alguien pueda convertirse en un héroe tiene que reunir ciertas cualidades, tiene que tener ciertos rasgos, ciertas características. Y una de ellas es que los héroes son persistentes en situaciones de peligro. Por ejemplo, en otros países se reconoce a los bomberos como héroes, como grandes héroes. Probablemente en nuestro país no sean vistos por algunos de la sociedad como gente que realmente le está haciendo bien a los demás, pero yo creo que el cuerpo de bomberos, el benemérito cuerpo de bomberos, tanto en Honduras como en cualquier parte del mundo, son considerados como héroes. Estas personas irrumpen en un edificio lleno o en un edificio ardiendo en llamas, y no les importa ofrendar su vida con tal de poder rescatar vidas. Eso sucedió con los bomberos o con gente de rescate que entró a las Torres Gemelas. Ustedes se recuerdan del 9/11. Muchos de ellos perecieron por salvar a otros. Estos son héroes de carne y hueso.
Una de las características de estos héroes entonces es que son persistentes, asumen grandes riesgos, poseen virtudes heroicas que tienden a ser valientes ante los peligros y ante la adversidad. Son gente inesperada, son gente anónima que aparece en el momento indicado cuando más se les necesita. Aparecen ahí para poder brindar ayuda. Y otra de las cualidades es que poseen destrezas y entrenamientos. Estos entrenamientos generalmente ocurren en los campos de la batalla. ¿Cuántos héroes se encuentran en este momento en primera fila, en cualquier lugar del mundo, en los hospitales? ¿Cuántas personas de fe hay en esos lugares que no solamente están atendiendo pacientes, dándoles un tratamiento, sino que muchos de ellos también tienen una fe inquebrantable en el Señor? Conozco personas con principios cristianos, conozco doctores, conozco gente de medicina que no solamente le aplican el tratamiento en el asunto natural o secular a las personas, sino que también oran y ministran a estos enfermos. Hay gente que se ha levantado en esta generación como grandes héroes de fe. Los héroes de fe, amada iglesia, son aquellos que se ejercitan y crecen en los tiempos de crisis. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Los héroes de fe son aquellas personas que se ejercitan y crecen en los tiempos de crisis. Primera de Pedro capítulo 1 verso 7 dice: para que la prueba de vuestra fe, porque nuestra fe tiene que ser probada. Dice Pedro: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. O sea, si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que los héroes de la fe, gente que ha sido llamada por el Señor a servir a Cristo en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo que se burla de la fe, estas personas se ejercitan en el campo de la batalla y en los tiempos de crisis. Por eso es que Pedro está hablando a una iglesia que estaba pasando por situaciones de tribulación, que estaba sufriendo persecuciones por causa del evangelio de Cristo, por causa de la predicación de la palabra del Señor. Esta iglesia estaba pasando por momentos cruciales y Pedro dice: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza. O sea, que en medio de las crisis, los héroes de fe no son personas que se quejan, no son personas que lloran solamente ante la presencia de Dios, están de rodillas clamando al Señor. No son gente que renuncia a su fe, no. Son gente que sabe que aunque el viento y las tempestades arrecian en su vida, se mantienen firmes, confiando en el Señor. No es que no se debilitan, no es que en alguna oportunidad no sienten temor. Claro que sentimos temor, claro que en algún momento de la vida, en nuestra humanidad, tenemos esa tendencia a decir: ya no más, ya no aguanto más esta situación. Pero sabemos que tenemos una fuente inagotable, que es Jesucristo mismo, y algo que mantiene en pie al hombre y a la mujer de Dios es esa fe y esa confianza que hemos depositado en el Dios vivo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto y pueden levantar su mano y decir: yo me muevo en fe creyéndole al Señor? Los héroes de fe se ejercitan y crecen en los tiempos de crisis, en los tiempos de enfermedades. Conozco personas que han estado al borde de la muerte. Si no has estado en una situación difícil y te has levantado de ahí y has dicho: Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno. No eres de aquellos que están culpando a Dios porque no encontraron la respuesta deseada, porque Dios no escuchó su oración cuando ellos le suplicaron y están resentidos con Dios. No, es gente que han cruzado
por el fuego de la prueba, por fuego cruzado, han pasado por situaciones de enfermedad, han pasado por problemas económicos, por situaciones difíciles en asuntos de familia, pero se han mantenido en el Señor. Han dicho: yo voy a seguir creyendo al Señor. Y como el mismo Job lo dijo: aunque perezca, aunque muera, esperaré en el Señor. Yo creo que tienes que esperar en su palabra, tienes que esperar en sus promesas, que son el sí y el amén. Gente de Dios que ha creído en el Señor, que aunque otros te hayan decepcionado, que aunque otros te hayan dado la espalda, hay alguien que no te falla, y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Puedes entonces mantener fe, porque los héroes de fe se ejercitan y crecen en los tiempos de crisis. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado una medida de fe. El escritor Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Puede decir conmigo usted medida de fe? ¿Cómo decimos medida de fe? Hay una medida de fe. Dios deposita en nosotros una medida de fe para poder usarla en cada situación de nuestra vida. Pablo dice que nosotros somos vasos de barro. El poder de Dios ha sido depositado en nosotros, no porque lo merezcamos, no porque seamos más santos que otros o más perfectos que otros. No. Esto procede de la gracia del Señor. Si hay algo que le agrada a Dios, es gente que se levanta en fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Dios ha depositado una medida de fe en ti, amado hermano, amada hermana que me escuchas en esta tarde. Dios ha depositado una medida de fe en ti. Estos hombres que menciona la Biblia, como Abraham, como Elías, Moisés, David, esta gente era imperfecta. Porque tú puedes decir: pastor, yo no puedo ser un héroe de la fe porque he dudado muchas veces. Me he quebrado cuando ha venido un problema. Me he desmoronado. Y aquí estoy apartado del Señor. Aquí estoy que ni a la iglesia quiero ir. Aquí estoy que no quiero ni siquiera leer la Biblia. ¿Cuánta gente ha estado pensando de esta forma? ¿Cuántas personas que me ven en esta tarde han estado en esa situación? Y crees que ya no mereces acercarte a Dios. Y crees que Dios ya no te va a escuchar. Y crees que Dios ya no te ama, porque has sufrido las imperfecciones de tu debilidad. Pero yo quiero decirte en esta tarde, a pesar de tus imperfecciones, como las tuvo Gedeón, que era un hombre mal visto por muchos, como las tuvo Jefté, que era hijo de una ramera, como las tuvo el mismo Sansón, que aparece ahí en los héroes de la fe. A pesar de la situación de promiscuidad, a pesar de haber vendido su secreto a Dalila o descubierto su secreto, tú no puedes calificar a Sansón como un hombre de fe. Tú no puedes calificar a David como un hombre de fe, porque tenía cuántos errores. Hoy hablábamos con mi hijo o mi hija mientras estábamos en el almuerzo. Y dice mi hija: yo no entiendo, dice, por cómo es que David puede aparecer en los héroes de la fe. Yo no entiendo cómo David puede ser conforme al corazón de Dios. Porque estábamos comentando acerca de cómo David planifica y se pone en acuerdo con Joab, que era el general del ejército, para asesinar a Urías Eteo. ¿Cómo es que David puede ser no solamente considerado un hombre conforme al corazón de Dios, sino también puede aparecer sin ninguna mancha
en aquellos que se consideran héroes de la fe es que la gracia de Dios lo cubre todo. Es que cuando venimos a la fe, no solamente es hacer milagros. La fe no solamente es orar por enfermos para que sean sanados. No, la fe también tiene que ver con aquella persona que reconoce su condición de pecado, que sabe que solo no puede enfrentar en esta vida a los gigantes que se presentan. No, está hablando de gente que ha reconocido su condición de debilidad y que a pesar de ello, en lugar de correr de Dios, corres a la gracia, corres a la presencia del Señor en busca de misericordia. Es interesante porque los héroes de la fe se ejercitan y crecen en los tiempos de crisis. Yo he dicho esto, que la fe o los problemas y las crisis son aquellas que te ejercitan los músculos espirituales de tu fe. Moisés inició convirtiendo el bastón en serpiente, pero terminó abriendo con el mismo bastón, alzadas sus manos al cielo, abriendo las aguas del Mar Rojo. Porque la fe que tenemos nosotros es creciente, y esta fe se ejercita en los tiempos de crisis. Si no, pregúntale a aquella persona que acaba de superar un cáncer. Si no, pregúntale a aquella persona que estuvo en una sala de UCI, casi sin ningún tipo de esperanza de vida, pero el Señor le dio una oportunidad más. Pregúntale a esta persona si es la misma o es el mismo. De seguro que no. Ya ha crecido en cuanto a su nivel de fe. Así que no te quejes de tu proceso en este momento. No te quejes del problema que estás atravesando, de las crisis que estás pasando, porque probablemente Dios esté usando estas circunstancias para poder ejercitarte en fe, para poder ayudarte en cuanto a tu crecimiento en fe. Porque la fe no crece nada más con una oración que hagas por la noche y diga: Señor, ayúdame a crecer en fe. Al siguiente día el Señor te tiene un tamal bien hecho. Al siguiente día el Señor te tiene preparada una sorpresa, ya sea un desierto, ya sea una llanura, donde quiera que el Señor te lleve para pasarte, para atravesarte por ese proceso que te va a ayudar a crecer en fe. Y obviamente esto no solamente te va a ayudar a ti, te va a ayudar para que sea bendición para otros. Porque no hay nada más, ¿cómo te puedo decir? No hay nada más inspirador, no hay nada más influenciable que gente que ha pasado por procesos, que no necesitan predicar desde una plataforma, que son gente que desde que tú les miras, tú sabes que han estado en momentos de crisis y tú dices: ¿cómo se mantuvo él? ¿Cómo se mantuvo ella? No, solamente una cosa pudo tenerlo en pie, y es la fe y la confianza en el Señor. Amada iglesia, los verdaderos hombres de fe o los verdaderos héroes de fe son aquellos que inspiran a otros a seguir a Cristo. Son gente que han salido de los desiertos, pero que aún así siguen atravesando situaciones de peligro, pero mantienen la alabanza en su boca, mantienen la actitud de agradecimiento en su corazón, porque saben cómo ha sido Dios con ellos, porque en medio de los problemas han visto la mano poderosa del Señor manifestarse en sus vidas. Preguntábamos la semana anterior: ¿cuántos de los que están aquí han perecido de hambre? No ha faltado el alimento en casa, ha habido comida en casa, porque Dios ha sido fiel, porque Dios ha sido bueno para contigo. Los héroes de la fe no solamente son aquellos que se ejercitan y crecen en los tiempos de crisis, sino también aquellos que no conocen límites, porque han depositado su confianza en el Dios sin límites. Escucha esto. Estoy hablando en esta tarde a gente de fe. Estoy tratando de agitar tu fe en esta tarde. Tú que has estado dudando, estoy tratando de mover, de agitar el nido de tu fe y de avivar esa fe que Dios ha depositado en ti a través de la palabra del Señor, para que en esta tarde puedas levantarte en el nombre de Jesús
y puedas derribar esos gigantes que se han presentado en tu camino. David era un hombre muy pequeño. Saúl trató de, ¿cómo te puedo decir?, de buscar los métodos para que David fuese a enfrentar al gigante. Y le coloca su coraza, le coloca su armadura. Y David se pone la armadura de Saúl y dice como a caminar. Hace como que quiere caminar, pero no puede manejar esa armadura. Él no estaba acostumbrado a ese montón, así lo voy a decir en el buen catracho, a ese montón de cachivaches. Él no estaba acostumbrado a esto. Y dice David, no, yo no quiero esto. Y se quita el casco, se quita la coraza, se quita el cinturón, se quita todo aquello que pertenecía a Saúl. Y dice, no, es mi honda y mi bastón y mis 5 piedras lisas son suficientes. Y él se va a enfrentar a este gigante. ¿Y saben por qué lo enfrentó? Él sabía que no tenía las destrezas de guerra. Había matado un león, había matado oso, pero no se había enfrentado a un gigante que era diestro a la espada, que era diestro a la jabalina, que era diestro para el combate. Pero David sabía que había alguien superior al gigante, y ese alguien superior era Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuántos de los que me están escuchando en esta tarde pueden decir hay alguien superior? Hay alguien por muy encima de las circunstancias. Hay alguien por muy encima de los gigantes que se me han presentado. Y ese alguien es Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por ti, si Dios pelea tus batallas, ¿quién contra ti? Los héroes de fe no conocen de límites, porque han conocido al Dios sin límites. Romanos capítulo 4, verso 18 al 21 nos presenta una pequeña narrativa, en resumen diría yo, de Abraham y de la situación, de la promesa que le había sido dada de que sería padre de multitudes. A pesar de su edad, a pesar de la esterilidad y la edad de su esposa, Dios le había hecho una promesa. Escucha esto. Romanos capítulo 4, verso 18 al 21. Creyó en esperanza. ¿De quién habla? Habla de Abraham. Dice, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Me encanta esta palabra y quiero que la dijeras en tu corazón. Quiero que no solamente la tengas en tu mente, quiero que la lleves a tu corazón. Quiero que sea un rema en tu espíritu en esta tarde. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dice que él, Dios, había prometido algo. Y Abraham sabía, Abraham estaba plenamente convencido que el Señor era todopoderoso para hacer lo que él le había prometido. Dice que no dudó en incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Escucha esto. Tienes que fortalecerte en fe. Tienes que fortalecerte en fe. No hay nada más difícil que convencer a un convencido, dicen por ahí. Convencer a alguien que está convencido. Convencer a alguien que la realidad de esta persona es así. Una situación de miseria, una situación de enfermedad, una situación de tragedia.
Y las personas que están convencidas que ese es su destino, que ahí se van a quedar, que no van a poder salir de esa pobreza, que no van a poder salir de esa miseria, que no van a poder salir de ese débil estado espiritual en el que se encuentran, es bastante difícil poder convencerlos. Pero cuando te fortaleces en fe, entonces comienzas a creer en la promesa del Señor. Y lo que dice su palabra, se fortaleció en fe. ¿Qué hizo? Se fortaleció en fe. Y dice, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que Él había prometido. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido acerca de ti, acerca de tus hijos, acerca de tu negocio, acerca de tu salud. Dios es poderoso. Los límites tienes que traspasarlos, porque hay un Dios que es un Dios sin límites, en el que tú puedes depositar tu confianza. Lucas 8:43 dice que la mujer del flujo de sangre, esta mujer no conoció límites e irrumpió en medio de la multitud, a pesar de ser inmunda, a pesar de su aspecto pálido, de su aspecto físico no agradable. Esta mujer irrumpe en medio de la multitud en busca de su milagro. Ella toma fuerzas, ella toma valor, irrumpe en medio de la multitud y toca el borde del maestro, el borde del manto del maestro, y ella recibe su milagro. 12 años en una condición de salud difícil, deplorable. Los médicos no podían hacer nada, todo su capital se había terminado, pero había una respuesta para ella, había una solución para ella, y es que ella tenía que armarse de valor, había que armarse de atrevimiento y romper los límites para poder recibir su milagro. La mujer sirofenicia, Mateo 7:24, dice la Biblia que esta mujer también, que es considerada una mujer, bíblicamente era una mujer extranjera, a pesar del rechazo de Jesús, eso no la detiene. ¿Qué es lo que te está deteniendo en este momento, hermano, hermana que me estás escuchando? Es que no me han visitado, es que no me han llamado ni por teléfono, porque en esta cuarentena es cierto que no pueden visitarlo a uno, pero también lo pueden llamar por teléfono. No es que fulano de tal me dejó de hablar, no es que me decepcioné de esto o de lo otro. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que te ha paralizado en este momento, que te mantiene en una situación de calamidad y de crisis espiritual? Tú puedes levantarte en esta tarde en el nombre de Jesús, y como la mujer sirofenicia dijo, no, yo no me voy a detener hasta recibir el milagro por mi hija. Y recibe su milagro de parte del Señor. Ella recibe su milagro. Óigame, iglesia que me está viendo en esta tarde, héroes de la fe que me están viendo en este momento y me están escuchando, los héroes de la fe no conocen de límites, porque conocen al Dios sin límites. Hay alguien en el que hemos creído, hay alguien que está por muy encima del COVID-19, hay alguien que está por muy encima de cualquier recesión económica, de cualquier hambruna mundial que pueda venir en los próximos años. Hay alguien que está por muy encima de estas situaciones, y ese alguien se llama Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová, Dios de Israel, Jehová Jireh, nuestro proveedor, Jehová Raá, nuestro pastor, Jehová Rafa, nuestro sanador. Él está por muy encima de las circunstancias, está por muy encima de los hombres poderosos en esta tierra, de los dignatarios, de los científicos que no encuentran una salida a este problema. Él está por muy encima de todo ello. Tienes que moverte en fe, tienes que traspasar los límites. Vamos, traspasa los límites. Los héroes de la fe son gente atrevida, que aunque a los ojos de los demás sean llamados como locos, sean considerados como no cuerdos, esto no los detiene. No, se mantienen firmes hacia adelante, porque mantienen su fe y su confianza en Dios. Me voy a morir de hambre. El COVID me va a matar.
Y hay gente que está encerrada, hay gente que está frustrada, hay gente que está deprimida, hay personas que psicológicamente se han enfermado. Las noticias te han paralizado. Las noticias que ves todos los días te paralizan la fe. Y caminas en temor, caminas en duda. Estoy hablando en esta tarde al corazón de la iglesia. Quiero mover, quiero agitar en esta tarde esa fe que Dios ha depositado en ti. La verdadera fe no se muestra en cuatro paredes, en un edificio, saltando, cayendo al piso, levantándote. No. La verdadera fe está en el campo de la batalla, en el piso frío de un hospital, durmiendo por más de un mes. En un quirófano, siendo intervenido una y otra vez, 2, 3, 4 veces. Estoy hablando de mi esposa. 4 veces siendo intervenida quirúrgicamente al borde de la muerte. Y aún en su lecho de enfermedad, en su lecho casi de muerte, ella testificaba de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Las enfermeras, las licenciadas estaban llorando. Muchas de ellas pedían consejo. Aún en ese momento subía al tercer, cuarto piso donde estaban otras salas y empezaba a orar por gente. Empezaba a hacerles el llamado a la gente para que se convirtieran a Cristo. ¿Sabes por qué? ¿Qué nos mantiene en todo esto? Nos mantiene el Dios sin límites. Nos mantiene el Dios todopoderoso. No somos nosotros. No soy yo. Yo no tengo la capacidad física, no tengo la capacidad espiritual, no tengo la capacidad mental para poder soportar tanta situación. Pero el Dios sin límites que está conmigo, ese Dios sin límites también está contigo. Ahí donde te encuentras, puedes decir amén a esto. Puedes decir amén y decirle: Señor, gracias porque has estado conmigo. Los héroes de la fe no conocen de límites, porque han conocido al Dios sin límites. Han conocido al Dios sin límites. ¿Qué límites hay para Dios? ¿Qué limita a Dios? Lo único que puede limitar a Dios es gente que ya no quiera nada. Si cierras tu corazón y le das la espalda a Dios y no quieres nada con el Señor, entonces Dios no puede hacer nada. Pero si vas a Él reconociendo tu debilidad, reconociendo tus faltas, reconociendo que le ha fallado a Él, reconociendo que ha dudado de Él, Él no te va a condenar. Él no te va a ver con ojos de odio. Él no te va a ver con ojos de condenación. Él te va a ver con ojos de misericordia, con ojos de piedad. Él te va a levantar, Él te va a restaurar. Óigame, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo? Tú no puedes estar condenando a otros. Tú no puedes estar señalando el pecado de otros. Ora por él, ora por ella. Bendícela. Ha caído. En cuanto a asuntos de fe, ha caído. Ayúdale a restaurarse, porque Dios tiene una oportunidad para ella todavía. Dios tiene una oportunidad para él todavía. Es que si se arrepiente, es que si se vuelve a Él, como el hijo pródigo volvió a casa de su padre. Dice la Biblia que volvió y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser tu hijo, no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre le recibe con vestido nuevo, con anillo nuevo. Mata el mejor becerro y hace fiesta, porque el hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Aquel hijo que se había perdido ha vuelto a aparecer. Lo ha encontrado. Eso es lo que Dios hace. El Dios sin límites. Satanás pone los límites, Dios los traspasa. ¿Escuchaste esto? Satanás te traza una raya y te pone un límite. ¿Cómo vamos a respetar los límites del diablo nosotros? Si tenemos un Dios ilimitado. El mar rojo era el límite para el pueblo de Israel. El Señor le dice a Moisés: anda hacia adelante y camina. Da un paso hacia adelante y camina. Y conduce a este pueblo a la tierra prometida. No vamos a respetar esa raya que el enemigo ha puesto ahí. Y que de ahí para acá pues no pasamos. De esa raya hacia acá hay tribulación. De esa raya para acá hay debilidad. De esa raya para acá hay culpabilidad. Hay desaliento, hay desánimo. Hay resentimiento.
hay falta de perdón, pero tienes que traspasar esa raya. Y cuando traspasas esa raya, entonces aprendes a perdonar, aprendes a sacar de tu corazón la amargura, te fortaleces en la fe. Diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano estoy, en el nombre de Jesús. Y te levantas una vez más. Como el ave fénix, vuelves a levantarte de las cenizas. Aquellos que se burlaban de ti, aquellos que creían que no te podías levantar, tú vas a demostrarles en el nombre de Jesús que sí puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Los héroes de fe no conocen de límites porque conocen al Dios sin límites. Y termino en esta tarde. Los héroes de fe son habilitados e impulsados a moverse en dimensiones espirituales poco comunes. ¿Escuchaste esto? ¿Lo viste en pantalla? Los héroes de fe son habilitados y son impulsados a moverse en dimensiones espirituales poco comunes. Esas dimensiones que tu vecino nunca llegará a entender. Esas dimensiones que tus compañeros de trabajo nunca llegarán a entender, porque poseen una mente natural. Tú no puedes explicar cosas espirituales a gente con una mentalidad natural. Tú no puedes explicar asuntos de fe. Tú no puedes explicar manifestaciones del Espíritu Santo, milagros que Dios hace. Tú no puedes explicar milagros financieros en medio de la crisis, en medio de la escasez, a una persona que no conoce de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos caminan en una dimensión común. Pero cuando tú te levantas en fe, cuando tú te conviertes en un héroe de la fe, tú eres habilitado por Dios legalmente y eres impulsado a moverte en dimensiones espirituales poco comunes. Moisés sale del palacio, sale de Egipto y se va a cuidar ovejas por 40 años. Las ovejas de Jetro, su suegro. Él estaba acostumbrado a moverse en una dimensión común. Pero ¿qué sucede? Tuvo un encuentro con el Dios de la zarza, y ese encuentro pasó de lo común a lo extraordinario, de lo común a lo fuera de lo normal, de lo común a lo poco común. Escucha esto: conoce al Dios de la zarza y nunca más vuelve a ser el mismo. Yo te lo decía, comienza convirtiendo el bastón en una serpiente. Un milagro que los magos de Egipto hicieron también, los adivinos lo hicieron también. Lo que no pudieron repetir los magos fueron las otras plagas, porque luego vino una serie de plagas que llenaron de temor y que martirizaron a los egipcios, hechos por la mano ¿de quién? De Moisés, usado por el Señor, usado por la mano del Señor. Y Moisés pasó de ser un hombre común a un hombre fuera de lo común. Comenzó a ser, él fue habilitado en el momento que se encuentra en la zarza. Él reconoce que había sido llamado, que había sido escogido por Dios para poder hacer algo grande. Y que dije al principio, que la definición de la RAE es que un héroe es aquella persona que ha hecho hazañas, que se caracteriza justamente por hacer hazañas y poseer ciertas virtudes, que asume riesgos, que se preocupa por los demás, que es entrenado en el campo de la batalla. 40 años cuidando ovejas eran como su entrenamiento para ir a cuidar más de 1 millón de personas que fueron conducidas a través del desierto hasta la ribera del Jordán por Moisés. Yo estoy hablando en esta tarde a gente que ha sido habilitada por el Señor. Estoy hablándole en esta tarde a gente que ha sido impulsada a moverse a otra dimensión espiritual en asuntos de fe.
Se me venía a la mente, obviamente el Espíritu de Dios puso algo en mi mente mientras estaba preparando este mensaje acerca de Pedro. Pedro, Juan y Jacobo, juntamente con Jesús, obviamente, suben a un monte. Y ahí Jesús sufre una transfiguración. ¿Qué es una transfiguración? Jesús comienza a iluminarse y se comienza a manifestar la divinidad de Cristo. Ya no era el Jesús carpintero, era Dios mismo en ese monte. Y aparecen Elías y aparece Moisés en el monte de la transfiguración. Y Pedro hace una sugerencia. Dice Pedro: hagamos 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús, y quedémonos aquí, porque esta unción, esto que se está moviendo aquí es tan delicioso. No quiero moverme de aquí, porque era como un pedazo de cielo en la tierra. Era como haber trasladado un cielo, un pedazo de cielo de la dimensión celestial a la tierra. Y Jesús se transfigura. Y obviamente Elías y Moisés tenían que rendirle honores al Hijo de Dios. Era Jesús de Nazaret. Esta moción de Pedro no fue aprobada ni por Moisés, ni por Elías, ni por Jesús. Así que no pasó la moción. Tuvieron que bajar. ¿Por qué no? Porque el Señor no lo quería en el monte de la transfiguración. Porque hay personas que están cómodas dentro de un templo. Porque hace más de 3 meses estuvimos tan cómodos reuniéndonos en un templo, unción, reventando de unción aquí, reventando de gozo aquí, mientras allá afuera hay un trabajo que hacer. Hay una fe que debe ejercitarse, que debe de aplicarse. Hay una fe que debe de proclamarse. ¿Y quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son estas mujeres que han sido llamados para esto, para esta comisión, para esta misión? Somos tú y yo. Tú y yo hemos sido llamados para ello. Estás en el monte de la transfiguración y quieres hacer 3 enramadas. Porque está tan rico aquí, está tan delicioso lo que está pasando aquí. Y Dios dice: no, voy a agitarlo, voy a mover el nido para que salgan y comiencen a levantar altares familiares en casa, comiencen a proclamar a Cristo a través de redes sociales, comiencen a hablarle a la gente que se encuentra en este momento atribulada, sin esperanza, y proclamando y diciéndoles que hay un Cristo de esperanza, que hay un Cristo que hace milagros en este tiempo. Si no lo has hecho, te has quedado como cuando uno va al gimnasio por primera vez a levantar pesas y le ponen la barra, nada más, sin ningún peso aquí, sin ningún peso acá, y le dice el instructor del gimnasio: haga pesas. Pero ¿cómo? Haga nada más con esta barra. Y se queda con la barrita ahí por 1 o 2 días. Luego el instructor dice: no, ahora vamos a ponerle un poquito más de peso. Vamos a poner 3 libras aquí, 3 libras acá. Entonces comienzas a ejercitarte. Ya puedes hacer 100. Entonces y así progresivamente. Hay gente que se ha quedado con la barrita nada más, con una barrita delgadita. Son los súper espirituales. Son los que dicen que más ayunan. Son los que dicen que más leen la Biblia, que más saben de la Biblia. Son teólogos, saben más que el pastor, saben más que los líderes, pero nunca han ganado un alma para Cristo. No oran por los enfermos, no proclaman el mensaje de Jesucristo. Hablan, pero hablan cosas negativas. Hablan, pero no hablan fe. Tienes que levantarte. Ya vuela a un lado, hace un lado esa barrita. Y si la vas a usar, úsala, pero que te pongan más peso, más libras, y comienza a levantarlas. Comienza a levantar, hacer ejercicio. Comienza a ejercitarte para que puedas crecer en fe, para que puedas impulsarte y moverte a otra dimensión poco común.
El Señor mueve a Pedro y le dice: no, 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 Pedrito, tú necesitas vivir tus propias experiencias. Estas experiencias son provocadas a través de la adoración. Y más adelante Pedro aparece sanando enfermos, levantando paralíticos, liberando a la gente de situaciones de demonios. Pedro comienza a experimentar al Dios al Dios sin límites. Apariciones de ángeles en la cárcel, liberando a Pedro de la cárcel. Un Pedro lleno del Espíritu Santo, un Pedro lleno de valentía, lleno de unción, haciendo el trabajo, cumpliendo la función que el Señor le había encomendado. Saulo de Tarso se convierte de un perseguidor a un hombre con una revelación profunda, tan profunda que fue el escritor de la mayoría de cartas del Nuevo Testamento. Porque los héroes de la fe no conocen de límites, sino aquellos que Dios traza nada más por asuntos de pecado. Aquí Satanás no pone los límites, los pone el Señor. Si Dios te dice no cruces esta raya, es porque del otro lado hay una consecuencia, hay tragedia, hay luto, hay dolor para ti. Entonces te quedas de este lado. Pero quien dicta las pautas no es el diablo, es Dios. Los héroes de fe son gente que oye a Dios, que escucha, que se sostienen de la mano del Señor. Que aunque como esos soldados heridos, esos soldados ensangrentados, se levantan y pelean la buena batalla de la fe. ¿Cuántos héroes de la fe me están viendo en esta tarde? Héroes y mujeres, heroínas de la fe. ¿Sabes qué? Raab aparece en los anales de la historia, en los registros de la historia bíblica. ¿Quién era Raab? Era una prostituta. Para que te des cuenta que no eran gente inalcanzable, pero sí fueron gente que le creyó a Dios. Sí fueron gente que obedecieron al mandato del Señor y entraron a formar parte de los elegidos y de los escogidos de Jehová. Levántate en esta tarde en el nombre de Jesús. Apelo en esta tarde a esa fe que aunque como el grano de mostaza está allí, Satanás te ha hecho creer que ya no tiene fe. El diablo te ha dicho que ya no puedes, que te vas a morir. Satanás te ha dicho que las cosas no van a mejorar para ti, que la situación de tu matrimonio ya ha llegado a su fin, que tus hijos no tienen remedio. Pero donde hay una mujer y un hombre de fe que se levanta y pelea por sus hijos, y pelea por su familia, y pelea y lucha por su salud, ese es un buen ejercicio de fe. Y te puedes en esta tarde fortalecer en fe creyéndole al Señor.